Mañana, mis hermanos, que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros, que se revele sobre nuestras vidas. Dile ahí al Señor: Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, en cada una de nuestras vidas, porque tú tienes planes, tú tienes un propósito grande, glorioso, Señor, que tú quieres derramar en la vida de todos aquellos que te buscan y te temen, Padre. Hoy te pedimos que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir de ti, y que tú me guíes, Señor, a hablar tu palabra, cada una de las necesidades y situaciones que está pasando tu pueblo. Yo no las conozco, Señor, pero tú sí las conoces, Padre, y tú quieres tocar y tratar cada una de las vidas que están aquí reunidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, yo tengo para ti un tema en esta mañana que le he titulado Desechando la rebelión, ¿ok? Desechando la rebelión. Y déjame decirte que te voy a hablar de un libro que se encuentra en las Escrituras de un profeta, y este profeta es el profeta Jonás. Y déjame decirte que en el libro del profeta Jonás podemos encontrar muchos principios y muchas bases muy importantes en las cuales nosotros podemos caminar, en las cuales podemos conocer a Dios, en las cuales podemos también conocer un poquito más de nuestra humanidad, de lo que hay en nosotros. Y esta es la primera parte que traigo para ti de este tema que vamos a estar viendo a través del libro de Jonás. Vamos a estar viendo cada uno de esos capítulos donde el Señor va a estar hablando ciertas porciones, obviamente. Y bueno, yo te animo a que puedas de alguna manera estar atento a todo lo que el Señor quiere expresarnos a través de su palabra. Vamos ahí al libro de Romanos, en el capítulo 9 versículo 15, ¿ok? Romanos capítulo 9, verso número 15. Dice la palabra: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién está hablando esas palabras? El Señor, ¿verdad? Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo sabemos? Es un Dios de compasión. Tenemos un Dios que tiene una personalidad llena de atributos. Amén. Permítame un segundo. Tenemos a un Dios que tiene una personalidad llena de atributos, y que bueno, son atributos que traen bendición para nosotros, traen bendición para su pueblo. Y uno de los atributos, o algunos de ellos, es la compasión y la misericordia que el Señor derrama día tras día para nuestra vida. ¿Qué es la compasión? Por ejemplo, la compasión es un sentimiento profundo de empatía y simpatía. ¿Ok? Empatía es ponerme en el lugar de la otra persona, y también de simpatía, o sea, de que simpatizamos con la persona que está pasando alguna situación, dice, hacia alguien que está experimentando dolor, sufrimiento o dificultades. La compasión, déjame decirte que no es lástima, ¿ok? Ya que la lástima se enfoca en sentir pena por alguien sin necesariamente tratar de entender por las cosas que está pasando o por sus sentimientos. Y déjame decirte que la compasión implica una conexión más profunda y un deseo de ayudar a aliviar el sufrimiento de una persona. Ahora, yo tengo una pregunta: ¿podrá Dios compadecerse de alguien que ha sido rebelde a Él? Pregunto, ¿podrá el Señor compadecerse de alguien que ha sido rebelde a Él? Bueno, tal parece ser que sí, porque aquí habemos muchos que hemos sido rebeldes en algún momento al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sido rebeldes al Señor en algún momento? Bueno, y el Señor tuvo misericordia, o está teniendo misericordia de nuestras vidas. Yo recuerdo que cuando estaba alejado del Señor, pues cuando tú estás alejado del Señor, traes un sufrimiento interior en muchas ocasiones. En muchas otras la gente tiene una alegría temporal o momentánea, pero cuando se va esa alegría, viene lo que realmente pues nos está afectando. El estilo de vida que llevamos nos trae una afectación. Las aspirinas que nos da el diablo para calmar el dolor son aspirinas que te van a dañar en muchas otras cosas. Así que
yo traía dolor y traía sufrimientos y traía tantas cosas, inseguridades ahí en mi vida, baja autoestima, todas esas cosas que tiene una persona cuando no tiene a Cristo. Pero tratas de ocultarlo. Yo en lo particular trataba de ocultarlo. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? Tratas de ocultar todas esas cosas y das una cara de pues una alta autoestima, de una persona muy segura, de una persona altanera, obviamente, porque cuando tratamos de cubrir esa baja autoestima con una alta autoestima, lo que hacemos es traer soberbia o altanería en nuestra vida, y todo eso se reflejaba en las decisiones que tomaba, en la forma en la cual me comportaba, en mi manera de relacionarme con otras personas. Y bueno, recuerdo que mi padre de repente como que se me quedaba viendo, y a mí no me gustaba eso, porque como que ahí él estaba discerniendo cosas, ¿verdad?, de mi vida, y se me quedaba viendo y se acercaba. Me acuerdo que nada más ponía así su mano en mi hombro y decía: el hijo de la compasión. Y qué gordo me caía que me dijera eso. Como 3 o 4 veces me lo alcanzó a decir, y no me decía por qué o no me daba otras palabras o otra explicación. Mi padre era un hombre que hablaba mucho con el Señor y tenía todo un contexto dentro de su mente, pero solamente podría expresar las palabras que pues él estaba sintiendo sobre mí, y estaba sintiendo esa compasión, y yo no lo entendía, porque para mí era como lástima. Yo decía: ¿por qué me tiene lástima? Si yo, mira, soy bien fuerte, y yo hago todo lo que yo quiera, y yo soy bien rebelde, y yo hago todas estas cosas. Pero la verdad de las cosas es que no era lástima, era compasión, porque podía ver mi error, podía ver mi autoengaño, podía ver todas las cosas que yo estaba haciendo de una manera equivocada. Y ya después, cuando uno conoce a Cristo, entiende que esas palabras, más que de mi padre, que era el que le estaba recibiendo, venían de parte de Dios. Yo podía experimentar en ese momento que era realmente el Señor el que estaba diciendo: el hijo de la compasión, tú eres mi hijo de la compasión. Y el Señor se estaba compadeciendo de alguna manera de mí. Bueno, trae un quebrantamiento y un deseo de agradar a Dios, porque aun y cuando estamos en nuestros peores momentos, el Señor se acerca. Y Dios es un Dios de compasión, mi hermano, y Él conoce por lo que pasamos. Y aun cuando caminamos en su voluntad, cuando caminamos lejos de su voluntad, porque a veces que nos alejamos, aún viviendo en el camino del Señor, aún andando en esa dirección que creemos que es la correcta, podemos equivocarnos y podemos fallar y nos desviamos y somos rebeldes a Él. Y bueno, entre más rebeldes somos, a mí me impacta cómo el Señor nos sigue atrayendo y nos sigue advirtiendo y nos sigue avisando de lo que Él quiere hacer en nosotros. Y bueno, vamos a hablar en este tema de la vida de un hombre pues muy cercano que experimentó la compasión de Dios. Vamos a hablar de una nación que pudo experimentar también la compasión de Dios, que habían sido rebeldes hacia el Señor. Y este profeta, como lo dije en un inicio, es el profeta Jonás, ¿verdad? Y en este libro se describen las andanzas de este profeta, y también pues se describe el actuar de Dios, la manera en la cual Dios actúa, la manera en la cual Dios se mueve alrededor nuestro, y esa es por esa esencia que Él tiene a través de su personalidad bendita. Y hay algunos principios que se desprenden de este libro, y vamos a comenzar esta serie de temas que vamos a estar hablando sobre el libro de Jonás. Y me gustaría que pudieras ir al primer punto. Este primer punto le he titulado: la importancia de escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y lo vemos ahí en el libro de Jonás, en particular en el libro de Jonás, en el verso número 1. Vamos a ver qué es lo que dice aquí la palabra. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vamos a detenernos aquí, porque déjame decirte que cuando Dios habla, uno tiene que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a decir algo importante, algo que tiene que ver con nuestro destino, algo que tiene que ver
con el propósito de nuestras vidas, algo que tiene que ver con el funcionamiento que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar. Y hay 3 preguntas que tenemos que hacer cuando Dios habla, ¿ok? Bueno, podemos hacernos muchas preguntas, pero yo creo que hay 3 preguntas que son las más importantes, ¿ok? ¿Cuáles son estas preguntas? La primera es el qué de Dios. El qué de Dios es una de las más importantes porque déjame decirte que nos marca una pauta hacia dónde tenemos que ir y hacia la dirección que cada uno de nosotros debemos de tomar. Continuando, bueno, si comenzamos nosotros a ver las escrituras desde el principio, podemos ver a las 2 personas que Dios creó, a Adán y a Eva, hablándoles acerca de lo que tenían que hacer en el huerto. Ese era el qué de Dios, que esto es lo que ustedes tienen que hacer. Les dio las instrucciones específicas. Ustedes van a labrar la tierra, ustedes le van a dar nombre a los animales, ustedes van a hacer esto, van a hacer aquello, y Dios les empieza a decir el qué. ¿Ok? A Noé, por ejemplo, le explicó qué tenía que hacer para salvarse él y su familia. Él tenía que construir un arca. A Abraham le dijo lo que tenía que hacer también para cumplir el propósito y el llamado que Dios tenía para él. Él tenía que salir de su tierra y de su parentela, porque el Señor le iba a llevar a una tierra nueva donde iba a haber leche y miel. Abraham le dijo al Señor lo que tenía que hacer, y Dios nos dice y nos habla y nos revela continuamente qué es lo que tenemos que hacer en todo tiempo. Y yo creo que Dios nos ha hablado a muchos de nosotros y nos ha llevado a entender cuál es el qué de Dios. ¿Qué son las cosas que tenemos que quitar de nuestra vida? ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué son las cosas que nos están causando problemas, que tenemos que hacerlas a un lado? ¿Qué son las cosas que no estamos haciendo para poderlas poner en práctica? Y el qué de Dios es muy importante porque nos va a marcar una pauta hacia un objetivo, hacia una meta que Dios ha diseñado para nosotros. La pregunta es, ¿qué te ha hablado Dios con respecto a lo que tú tienes que hacer? Tal vez a algunos les haya dicho el Señor: ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar a tal familiar tuyo. Tal vez el Señor te ha dicho: tú tienes que arreglar la situación con esta persona. Tal vez el Señor te ha dicho: tú tienes que sanar estas heridas. Tal vez el Señor te ha dicho: tú tienes que compartirle a esta persona que te quejas tanto de ella. Bueno, lo que necesita es que le ames y que le muestres el camino por el cual tiene que andar. Tal vez el Señor te ha dicho que hagas a un lado todas esas cosas que te están estorbando y cumplas un llamado. Yo no sé qué es lo que te ha dicho el Señor. A mí me habla continuamente el Señor para hacer cosas que yo tengo que hacer, cosas que no estoy haciendo y cosas que estoy haciendo que están interfiriendo con su voluntad. ¿Qué me pide el Señor que haga? ¿Qué es lo que anhela el Señor que yo tenga? Tal vez es pasar más tiempo con Él, tal vez es tomarme de su palabra, tal vez es meditar en Él, en lo que Él me quiere hablar. Si yo no tomo la palabra, pues yo no voy a saber en muchas ocasiones qué es lo que Dios tiene para mi vida. Si yo no oro, pues no voy a tener esa relación y ese contacto para entender hacia dónde me quiere llevar el Señor. Yo tengo que buscar lo que el Señor ha trazado a través de las Escrituras para poder alimentarme. Por eso dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si yo no tomo la palabra, de la cual pues yo soy responsable de hacerlo, pues entonces no voy a poder escuchar la voz de Dios, no voy a poder crecer en Él, no me voy a poder desarrollar. Pero cuando yo tomo una decisión y tomo una disciplina, no cuando sienta hacerlo, porque hay algunos que dicen: no, es que eso de la disciplina de ver a Dios todos los días a las 8 de la mañana, no. Yo cuando sienta de parte de Dios, y hay gente que lo dice hasta bien espiritual, no, yo cuando sienta de parte de Dios es cuando yo vengo y me postro. Ay, ¿cada cuándo sientes, hermano? No, pues quién sabe, cada que tengo un problema bien grande, ¿verdad? Y no son así las cosas. Nosotros tenemos que buscar al Señor en todo tiempo para conocer el qué de Dios. Pero también está el cómo. El cómo es la siguiente pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Ahí dice A, pero es la B, ¿verdad? Y el cómo de Dios es muy interesante, porque es la manera en la cual nosotros vamos a hacer el qué de Dios.
Dios nos pone el qué, pero el cómo es de igual importancia. Y en esta segunda pregunta, la mayoría de las personas no entienden muy bien la dirección que deben de tomar y no le piden a Dios. Saben qué tienen que hacer, pero no le dicen cómo. Déjame decirte que a Noé le dijo Dios que hiciera un arca, pero también le dijo cómo poder hacer esa arca. Entonces el cómo es muy importante, porque si Noé no seguía el cómo de Dios, entonces ¿qué iba a pasar con el arca? Pues no le iba a hacer a la medida correcta, no iban a entrar todos los animales, no iba a poderle poner la brea o las cosas para que pudiera permanecer a flote, no iba a poder durar los días que duró, las semanas, los meses que duró en alta mar, hasta que pudiera haber bajado el agua y pues hubieran muerto en el proceso y no hubiéramos estado aquí ninguno de nosotros. Algunos recibieron el qué de Dios, pero no quisieron hacer el cómo a la manera de Dios. No le preguntaron a Dios el cómo. Una de estas personas fue Rebeca, la esposa de Isaac. ¿Recuerdas cuando ella tenía en su vientre a Jacob y a Esaú? Y ellos peleaban entre sí. Imagínate unos hermanos que pelean desde el vientre. Los cuatitos, los gemelitos son bien unidos. Yo los que conozco son bien unidos, ¿verdad? Pero en particular Jacob y Esaú no lo eran. Y desde el vientre ellos estaban peleando. Y esta mujer, Rebeca, clamó al Señor y le dijo: Señor, aquí tengo a mis dos hijos peleando, ¿y qué voy a hacer yo con esto? Ya estaba empezando a sufrir su mamá, no solo por el estar cargando a dos criaturas, sino porque éstas estaban teniendo conflicto. Ella se daba cuenta en su espíritu que ellos estaban peleando, que ellos estaban empujando y que ellos estaban pues discutiendo. Hay veces que se acuesta también mi hija, la más chiquita, y yo entiendo un poquito eso porque me da unas patadas en la noche. Ahí se acuesta entre mi esposa y entre yo, no nos damos cuenta, nos cae como a las 3 de la mañana, pero pues ya me doy cuenta cuando me empieza a patear. De repente no sé cómo se da vueltas en la cama y se extiende y como que siente algo y lo empuja más, y pues es mi cabeza, ¿verdad? Y de alguna manera yo me imagino que así estaban ellos, estaban peleándose ahí en su interior y se estaban haciendo a un lado. Y bueno, el Señor le responde a Rebeca y le dice en el libro de Génesis capítulo 25 en el verso 23: y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu reino, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Le dice el Señor a Rebeca: ¿sabes qué, Rebeca? Esta es una realidad que tú estás viviendo y que tú estás enfrentando desde tu vientre. Y déjame decirte que el mayor será más grande o más poderoso. El menor, perdón, será más poderoso que el mayor. Desde ahí Rebeca supo que Jacob tenía la preeminencia sobre la vida de Esaú. Y la palabra dice que Rebeca amaba más a Jacob que a Esaú. Yo creo que a todos los hijos se debe amar por igual, pero yo creo que ella tenía una visión que Dios le había dado. El problema aquí no es el qué de Dios. Dios ya le había dicho que él iba a ser el más grande. El problema fue el cómo. ¿Cuál fue la manera en la cual Rebeca logró que Jacob pudiera estar por encima de Esaú? Bueno, la manera que ella utilizó fue el engaño, la mentira. Le dijo a Jacob: ven, Jacob, te voy a poner aquí le vas a servir un potaje, te voy a guisar un potaje. Le vas a decir a tu papá, que era Isaac, que ya casi no veía, que eres tú, que eres Esaú, y te voy a poner aquí una piel de cordero para que tu padre la toque, y como tu hermano está muy velludo, pues él pueda sentir esos cabellos, porque tú eres lampiño. Y le empezó a decir el cómo hacer las cosas de una manera equivocada.
¿ok? ¿Y cuál fue la situación? Pues que Jacob se enfrentó con una tribulación fuerte cuando Esaú se dio cuenta y que cuando murió su padre, él lo quiso ir a matar y fue perseguido y tantas cosas que sucedieron, de tal manera que hubo enemistad entre la nación de Edom, que fue la que salió a través de Esaú, y entre la nación de Israel, que fue la que vino a través de Jacob. Pero déjame decirte que Jacob entendió el cómo de Dios. ¿Por qué? Porque en una ocasión, ya Jacob grande, ya Jacob no veía también muy bien, le está dando la bendición a sus hijos y viene José con su hijo Efraín y con su hijo Manasés. Manasés era el mayor, Efraín era el menor, y los trae José para que los bendiga y le dice a Jacob: ¿sabes qué? Estos van a ser mis hijos. Estos yo los voy a tomar como mis hijos y los voy a bendecir como mis hijos. Los que vengan después de ellos van a ser tus hijos, José. Le dice, José era uno de los hijos más amados de Jacob. Y pone José a Manasés de su mano derecha, la mano derecha de Jacob, para que lo bendijera como el mayor y el primero y el primogénito, y pone a Efraín en su mano izquierda. Pero lo que hace Jacob es bendecir a Efraín. Y José como que medio no le gustó eso y le quita la mano a su padre y dice: no, papá, este es el mayor, Manasés. Y le dice Jacob algo que debió haber hecho Isaac: no, este es el que va a recibir la bendición. Él va a ser el mayor, él va a recibir la bendición de la primogenitura. ¿Por qué lo entendía de esa manera Jacob? Número uno, el Señor le había revelado que Efraín iba a ser más grande que Manasés. Y número dos, él ya había tenido una experiencia con la situación que vivió su mamá y aprendió a hacer el cómo de Dios de la manera correcta. Muchas veces nosotros tratamos de hacer el cómo de Dios a nuestra manera. Sabemos cuál es el propósito, sabemos cuál es el plan, pero seguimos un camino incorrecto. Y bueno, también otra pregunta que nos tenemos que hacer es el cuándo de Dios, ¿ok? El cuándo de Dios también es muy importante. Sabemos que Dios nos habla a través del qué, sabemos que Dios nos habla a través del cómo, pero también nos habla a través del cuándo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es importante saberlo para no adelantarnos ni quedarnos atrás cuando nos marque la indicación. ¿Cuántos aquí conocen un poquito del fútbol americano, verdad? ¿Cuántos saben que el fútbol americano pues trae la idea es de que hay un equipo defensivo y hay otro ofensivo? El ofensivo tiene a un jugador muy importante que es el quarterback, que es el que manda el pase al receptor o le da la pelota al corredor para que pueda ir avanzando yardas y poder llegar a la anotación, llegar del otro lado. Cuando el quarterback va a junta a su equipo antes de cada jugada, ellos se juntan y les dicen qué jugada va a ir, ya tienen todo programado, y le dice el quarterback al equipo, les dice: vamos a tener una jugada en la cual va a haber un pase, ¿ok? Entonces hay 2 o 3 receptores, hay 2 corredores y se alistan para hacerlo. El receptor tiene que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, en el tiempo indicado. Son 3 cosas que tiene que realizar este receptor para poder recibir el pase. ¿Qué es lo que sucede si el receptor no está en el lugar indicado, en el momento indicado, ya ni me acuerdo qué dije más, pero si no está en el sitio donde debe de estar, si no está ahí, entonces el quarterback, ¿qué es lo que hace? Pues busca a otro receptor que pueda cumplir lo que el otro le dijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en este tiempo? Yo creo que Dios nos llama constantemente a poder saber cuál es el qué de Dios, a ver cómo es el cómo de Dios y a ver cuándo también tenemos que hacer las cosas en su tiempo correcto. ¿Por qué? Porque si no estamos en el lugar indicado, en el momento indicado, en el tiempo indicado, entonces las cosas no van a funcionar para que nosotros podamos tomar el pase y para poder para poder llevarlo a la anotación y ganar los puntos. Recuerda que Dios tiene un plan, recuerda que Dios tiene un diseño y nosotros nos
privilegia el Señor, nos da el privilegio de honrarle. Pero tenemos que estar atentos a cada una de las cosas que Él nos pide, cuando nos las pide. Yo le puedo decir al Señor en tantas ocasiones: Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a entender tu voz, porque salirse de estas tres preguntas es tan sencillo, tan fácil, que es equivocarnos en el qué o en el cómo y en el cuándo. Aún y que yo tenga el qué y el cómo, imagínate que en el cuándo cometo errores y no atiendo la oportunidad que Dios me está dando en el momento indicado, pues yo me voy a meter en problemas. Yo tengo que estar atento a todo lo que Dios me diga, y por eso es que necesito vivir en una constante comunión con Él para poder escuchar la voz de Dios. Nos damos cuenta de la importancia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces ya vimos la importancia de la voz de Dios. Vamos ahí al segundo punto: la rebelión de una nación que no conoce a Dios. Aquí vamos a ver un caso en particular de toda una nación perdida. Jonás 1, verso número 2. Apenas vamos en el versículo 2. Vamos ahí a este tema. Son 3 puntitos nada más los que te quiero dar en esta mañana. Dice el Señor en su palabra: levántate, le dice a Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La gran Nínive llegó a ser la ciudad más grande del mundo. Esta ciudad fue fundada por un hombre llamado Nimrod, que él fue nieto de Noé, bisnieto, mejor dicho, de Noé, de la descendencia de Cam, según el libro de Génesis, ahí en el capítulo número 10. Y esta ciudad, Nínive, que es la ciudad de Mosul, ahorita conocida, muchos hemos escuchado esta ciudad de Mosul porque pues escuchamos que hubo un problema grave en Irak con el Estado Islámico. Y bueno, el Estado Islámico lo que hizo en la ciudad de Mosul fue empezar a destruir todas las cuestiones arqueológicas que ellos tenían, porque tenían muchas cuestiones de ídolos y tantas cosas, ¿no? Y todavía estaban ahí levantadas, y descubrimientos que se habían hecho, y estas personas llegaron y hicieron explosiones, porque pues ellos creían en Alá, y pues estaban explotando todo lo que estaba ahí alrededor. Y bueno, esa es la historia de Nínive. Pero en un tiempo Nínive vivió todo su esplendor, vivió el ser una gran nación, una gran ciudad, una ciudad donde se comercializaban tantas cosas, donde había muchas riquezas, y por lo tanto era uno de los grandes imperios. Y había perversión sexual también, y había mucha liberalidad a causa de las riquezas que ellos habían adquirido y el estilo de vida que estaban encontrando. Todo esto les había llevado a estar alejados del conocimiento de Dios. No conocían los principios, no tenían los valores establecidos en su vida, no había nada que les acercara ni un poquito a lo que era la voluntad de Dios. Mi pregunta es: si el no conocer a Dios, si el desconocer los principios que Dios tiene, nos exime de recibir las consecuencias. Pregunto: si yo nunca he escuchado hablar de Dios, si no conozco la Biblia, ni siquiera sé que existe, ¿me exime de las consecuencias de lo que yo haga? No. Algunos dirán: pero espérenme, hermano, si nunca han oído de Dios, ¿por qué van a ser juzgados de esa manera injustamente? ¿Por qué van a sufrir las consecuencias si lo único que han conocido es ese estilo de vida? Nacieron en una ciudad de pecado, pues lógico que van a caminar en el mismo pecado. Algunos podrán hasta citar las escrituras y decir: bueno, pues es que ellos van a ser juzgados por sus propias conciencias. Y hay veces que creemos que esa es la salida, ¿no? Bueno, sí, van a ser juzgados por sus propias conciencias, pues qué padre, ¿verdad? Así ellos van a salir adelante, como si sus conciencias estuvieran bien. El problema que yo le veo es que si en el camino de Cristo la gente
se da cuenta por sus conciencias que les está acusando constantemente, y aún así que la conciencia nos acusa, podemos caer o podemos cometer errores. Ahora imagínate a alguien que no conoce al Señor, que tiene su conciencia cauterizada, así lo dice la palabra, que su conciencia cada vez va perdiéndose día a día. Pues imagínate, si es juzgado por su conciencia, ¿qué cosa buena podrá dar su conciencia de todo esto? El libro de Romanos lo dice de esta manera en el capítulo 12, en el verso número 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No necesitan conocer la palabra de Dios. Si pecaron sin la palabra, sin conocerla, pues de la misma manera también van a perecer. Y todos los que bajo la ley, bajo las escrituras, bajo el conocimiento de Dios, han pecado, por la ley también serán juzgados. Dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley, hablando de los que la conocen, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán justificados. No basta con que yo pueda conocer de Dios, que yo me llame cristiano, que yo crea que haga lo que debo de hacer. Al final de cuentas yo voy a ser juzgado por mis hechos, por las cosas que yo haya realizado. ¿Cómo podrán en práctica la ley estas personas si no la conocen? Las consecuencias van a venir aunque yo desconozca la ley. Y así será con todos aquellos que desconocen acerca de Dios. Por eso la urgencia por anunciar la palabra del Señor. El punto es que Dios en su misericordia está avisando que va a venir un juicio. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí volvemos a la compasión y a la misericordia de Dios sobre esta nación, perdida, alejada de Dios, sin un futuro, sin una esperanza, viviendo en el día a día conforme ellos creen que es la mejor forma de actuar o de vivir, perdidos constantemente. Pero Dios les manda un aviso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de misericordia, y escoge a un hombre llamado Jonás, un siervo suyo, profeta suyo, que el Señor ama, que el Señor dice: este va a hacer lo que yo quiera, este va a cumplir el llamado mío para ir y anunciarle a esta gente que está perdida y que va a una destrucción, así como fue en Sodoma y Gomorra, o así como fueron tantas naciones que fueron destruidas totalmente de raíz y erradicadas de la faz del planeta a causa de su pecado. El Señor en su misericordia está avisando de un juicio que va a venir. ¿Con qué objeto? Para que el impío se arrepienta y se vuelva al Señor. Estaba viendo un video de allá de Canadá, de cómo ya a los niños se les está metiendo en las escuelas, adoctrinando cómo deben de ser las familias. Las familias deben de ser de una manera múltiple. Ellos le llaman 2 hombres, 2 mamás, al ratito va a ser una persona y un animal, y todo va a ser familia. Y los están adoctrinando a eso, que es normal que ellos puedan ser niños que tienen órganos de niña, o que sean niñas que tienen órganos de niño, porque realmente no importa cómo ellos nacen, sino cómo ellos piensan. Y esa es la vida que se le está llevando a tener a todos estos pequeños, ¿verdad? A todos estos chiquitos. Imagínate a alguien adoctrinado de esa manera. Lo que están abriendo es su mente para que ellos puedan entrar al siguiente paso, que es la pederastía, que ya puedan pervertir las mentes de esos niños, trayendo una carga sexual muy pesada que no tienen la edad de recibirla, para poder caer en este tipo de situaciones, y donde ellos digan: bueno, si el niño se enamora de un adulto, pues ¿quiénes somos nosotros para impedírselo? ¿Quiénes son sus padres para impedírselo? Y es lo que están tratando de hacer con todas estas cosas. ¿Tendrá Dios compasión de esa gente? ¿Tendrá Dios compasión
de esas naciones? ¿Tendrá Dios compasión de esos líderes que están implementando esto? Porque esto es algo global, no es algo de Canadá, es algo que se está haciendo en Estados Unidos, en México y en muchos lugares de Occidente. Se está llevando a esta situación en Europa también de la misma manera. ¿Tendrá compasión el Señor? Dios está avisando, Dios está anunciando. ¿Y quiénes son los que se tienen que levantar para pelear en contra de todas esas cosas? ¿Quiénes son los que no van a permanecer indiferentes ante ese llamado que el Señor está haciendo? El Señor está levantando un pueblo, el Señor está levantando gente, Jonases, que puedan escuchar la voz de Dios, que puedan estar atentos a lo que Él está hablando, a lo que Él está diciendo, para llevar la palabra de Dios a un pueblo que está perdido, a un pueblo que está alejado totalmente de Él. Pero vamos a ver el número 3, el punto 3 y último punto que yo tengo para ti en esta mañana. Ya vimos la rebelión. Bueno, ya vimos la voz de Dios, cómo es tan importante seguirla. Ya vimos la rebelión de toda una nación, de toda una civilización, de toda una generación aquí en Occidente. Ahora vamos a ver la rebelión de un hombre de Dios, ahí en el libro de Jonás, en el siguiente verso, verso número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos ¿de qué? Lejos de la presencia de Jehová. Me parece interesante ver cómo tan pronto le habló Dios a Jonás y le dio una instrucción respecto a lo que tenía que hacer. Jonás lo que hizo fue descender. Cuando Dios nos habla, o subimos o descendemos. ¿Sí es así? El Señor nos llama a subir a su monte santo. Y si queremos cumplir su voluntad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos cada día más a Él. Tenemos que ascender a la montaña, tenemos que ir a ese lugar donde está el Señor, ir cerca de su presencia para poder escuchar el cómo de Dios, para poder atender el llamado que Dios está haciendo, para poder escuchar su voz, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo que hizo el hombre de Dios? Descendió para alejarse de la presencia de Jehová. Y a medida que tú y yo, mis hermanos, nos podemos alejar del llamado de Dios o de lo que Él está haciendo, nos vamos a ir cada vez más lejos de Él. Qué bueno es que Dios permanece fiel, pero si nosotros somos infieles, nos vamos a alejar de Él. Si nosotros no queremos hacer lo que Él nos está pidiendo, nos vamos a alejar de Él definitivamente. Qué atrevimiento y qué osadía tan grande de este hombre de menospreciar el mensaje que Dios le estaba dando. Déjame decirte que Jonás era un profeta de Dios. Era un hombre que escuchaba la voz audible de Dios. Era un hombre que tenía, que escribió todo un libro, inclusive, ¿verdad? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Un libro que tenemos tú y yo en estos días. Pero ¿por qué estaba él haciendo lo opuesto a lo que le estaba diciendo? ¿Por qué lo menospreció la voz de Dios? Bueno, la razón más grande es porque este hombre sabía que el anuncio que Dios le estaba dando a través de él era para arrepentimiento, y posiblemente su mensaje no se iba a cumplir. Sus credenciales como profeta iban a ser afectadas, y pensó más en él que en toda esa ciudad que estaba por ser destruida y que podía perderse. Y así podemos encontrarnos muchas veces, mi hermano, como iglesia, haciendo lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, pero desechando lo que Dios quiere que pongamos por obra, desechando las cosas que Dios nos ha dicho que hagamos. Un hombre, rey de Israel, llamado Saúl,
Pensó que estaba agradando a Dios cuando él guardó su ganado, cuando él guardó el ganado que el Señor le había dicho que destruyera junto con Amalek, con el pueblo de Amalek. Dijo el Señor: deshazte de todo, porque ellos fueron gente que hizo cosas malas en contra de mi pueblo, lo dañó de una manera tal que va a ser destruido totalmente. Y este hombre guardó sus ovejas. Y va el profeta Samuel y empieza a oír los balidos de las vacas y le dice a Saúl: Saúl, ¿qué es eso que escucho? Esos bramidos de vacas o de ovejas, ¿verdad? No sé cuál es el que brame, pero ¿qué es eso? Saúl, ¿de dónde viene? Y dice Saúl: Samuel, es que todo esto lo he guardado para el Señor de este pueblo que acabamos de destruir. Lo traje para ofrecerlo en sacrificio al Señor tu Dios. Y dice Samuel en su primer libro, en el capítulo 15, en el verso número 22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, le dice, el obedecer, el escuchar la voz de Dios, el atender el qué, el cómo y el cuándo, es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Más que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por nuestra cuenta para Dios, es hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. De nada sirve que yo me ponga a realizar un montón de cosas o de hacer muchos ministerios o de hacer tantas cosas si Dios no me está pidiendo que lo haga, si Dios no me está llamando a eso. Dice el verso 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ayer estaba pasando por una hierbería, ¿verdad? Y ves tantas cosas ahí, y ves que más que hierbería es un centro de culto satánico, ¿verdad? Y ahí está lleno de imágenes religiosas, junto con las imágenes de la Santa Muerte y junto con esculturas de no sé qué, y diablos y santos y de todo ves junto, ¿verdad? Un lugar de engaño para llevar a la gente al pecado. Y dice la palabra: bueno, la rebelión a mi voz es como si tú te metieras en ese lugar y fueras a que te hicieran una limpia, y fueras a que te leyeran la mano, y fueras a que te pasaran el huevo, no sé qué tantas cosas. Yo nunca he ido a ninguna de esas, ¿verdad? Pero hay gente que sí lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha estado engañada. El enemigo le ha engañado y crecieron en ese ambiente. Y de alguna manera, pues son cosas bastante graves que se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra que Él llevó todas nuestras maldiciones sobre de Él en la cruz del Calvario. Pero bueno, dice, así es la rebelión, como meterte en una situación de esas. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Cuando yo hago las cosas como yo quiero. Señor, hazlas tú como tú quieres, yo las hago como yo quiero. Y cuando nosotros nos ponemos en esa situación, pues es como si nos postráramos delante de Baal, delante de cualquier ídolo, delante de cualquier imagen, cualquier escultura. Y luego le dice el Señor a Saúl unas palabras muy fuertes. Le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿Cuál es la labor de la iglesia en este tiempo, mi hermano? O nos ponemos las pilas y vamos a hablar el mensaje a un pueblo que está perdido y alejado totalmente del Señor, o nos ponemos a buscarlo en su palabra, y nos ponemos a subir el monte del Señor, o el Señor nos va a desechar y le va a mandar el pase a otro. ¿Sabes qué? Tú no sirves para la labor que yo quiero hacer. Y dejamos de pertenecer a esa dinastía tan grande de reyes y sacerdotes. Saúl fue desechado como rey. Yo no quiero que me deseche a mí el Señor.
Yo tengo que poner mucha atención en todas estas cosas. Qué difícil es llegar a ese punto en donde ya Dios dice: contigo no se pueden hacer las cosas. Contigo no voy a encontrar a alguien que quiera cumplir mi propósito. Más adelante vamos a ver la causa de ese enojo, pero hay otro cuestionamiento, hay consecuencias para la rebelión de sus siervos, de sus amados, de sus escogidos. También hay consecuencias. La rebelión es una palabra que podemos aplicarle muchas veces a tanta gente fuera. No, es que esa persona es un rebelde. No, es que cuando tú dices, cuando conoces a alguien que sea rebelde, uy, sí, conozco a un chorro. ¿Tú eres rebelde? No, pues yo no, ¿cómo voy a ser rebelde? Pero cuando nosotros nos preguntamos, o le preguntamos mejor al Señor: Señor, yo soy rebelde, yo estoy realmente atendiendo a tu voz, realmente te estoy obedeciendo, realmente me estoy acercando a ti, te estoy escuchando de una manera fiel, y estoy teniendo el discernimiento para hacer las cosas, para hacer lo que tengo que hacer, como lo tengo que hacer y cuando lo tengo que hacer. Si es así, Dios te dice: sí, mijito, estás haciendo muy bien las cosas. Bueno, ¿cuál es el fruto? Porque si estamos cumpliendo esa parte, se tiene que estar dando un fruto. Tenemos que estar viendo algo en nuestras vidas. La gente tiene que estar dándose cuenta de esos cambios, de esas cosas que Dios está actuando y que está haciendo en tu vida y alrededor tuyo. Vas a estar haciendo impacto, vas a estar transformando corazones, vas a estar transformando a toda tu sociedad en general. Pero necesitamos estar siendo atentos a lo que el Señor quiere cumplir. Las expectativas de Dios son grandes. Las expectativas de Dios nos sobrepasan. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo tenía expectativas muy grandes. Él pudo entender el llamado para el cual vino aquí a la tierra. Él supo el qué. ¿Cuál era el qué del Señor Jesús? El qué del Señor Jesús era ir a una nación que era Israel, que estaba perdida, que estaba alejada, que necesitaba salvación. Había venido también a un mundo gentil que no eran parte de Israel, pero que de igual manera necesitaban la salvación de parte de Dios en sus vidas. El cómo también lo supo. Él estaba en una constante comunión con el Señor. Él estaba orando constantemente delante de Él, escuchando su palabra, y Él decía: yo no voy a hacer nada de lo que Dios no quiere que haga. Yo voy a ver al Padre, y lo que haga el Padre, eso es lo que voy a hacer. Y cuando nosotros caminamos en esa dirección, seguimos ese estilo de vida, tenemos esa misma percepción en nuestro corazón y esa disposición para hacer, aprendemos a hacer el cómo. Y Él supo el cuándo también. Él comenzó su ministerio a los 30 años. 3 años de ministerio vivió. Con el cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los enlutados de corazón, sanando a los enfermos, trayendo vida, trayendo salvación. Y qué importante, mi hermano, es que tú y yo podamos también saber que el cuándo de Dios es ahora. Hoy es el tiempo de salvación, dijo el Señor. ¿Qué vamos a hacer con esto que está hablándonos Dios a cada uno de nosotros? ¿Vamos a desecharlos y a irnos a descender a Tarsis y a irnos lejos de la presencia de Dios? ¿O vamos a tomar la palabra que Él ha puesto en nuestros corazones y vamos a subir al monte del Señor y vamos a encontrar en Él eso que tiene preparado para cada una de nuestras vidas? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Yo creo que son tiempos en los cuales Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Tal vez haya personas que hayan escuchado este mensaje y que digan: yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero conocerle más, yo quiero entender su palabra, conocer su voz, caminar en su voluntad día tras día. Déjame decirte que el Señor está esperándote. Déjame decirte que el Señor tiene un plan poderoso para tu vida.
Y si es tu deseo poder tomar esta decisión el día de ahora, yo te voy a invitar a que repitas después de mí esta oración. Y tome la decisión de poder seguirlo a Él después de haber hecho esto, para que puedas ver la mano de Dios obrando en tu vida. Dile ya al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, abro mi corazón a ti. Te pido que entres en mí. Te pido que entres en mí. Te pido que me hables. Te pido que me hables. Y me guíes en tu voluntad. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Perdona mis errores. Perdona mis errores. El haberme desviado hacia una dirección correcta. Hacia la dirección correcta. Hoy quiero alcanzar lo que tú tienes para mí. Lo que tú tienes para mí. Creo en tu muerte. Creo en tu muerte. Y creo que tú te levantaste de los muertos. Y creo que tú te levantaste de entre los muertos. Y que vives. Y reinas. En tu nombre, Jesús. Entra en mi vida. Amén, Señor. Permíteme hacer una oración por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro por las vidas de aquellos, Señor, que de alguna manera han hecho esta oración por primera vez. Tú tienes un propósito y un plan poderoso para cada una de sus vidas, Señor. Y yo oro para que tú puedas tocarles, llenarles, afirmarles en esa decisión que han tomado, Señor, y puedan seguirte a ti, y puedan conocerte a ti. Oro para que tú cumplas tu propósito en cada una de sus vidas y tú traigas de tu presencia y de tu gloria en cada uno, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las cosas que el Señor Jesucristo, iba a pedirte que te pongas de pie, mi hermano, porque vamos a hacer algo importante. Una de las cosas que el Señor hizo y que obedeció el Señor es el poder venir y traer libertad a los cautivos, el poder orar por los enfermos. Un llamado poderoso que tiene la iglesia, un llamado en el cual tú y yo nos tenemos que estar moviendo constantemente. No vamos a ser rebeldes a la voz de Dios, vamos a estar atentos a ella, vamos a alcanzar lo que Él tiene preparado para nosotros, vamos a pelear la batalla hasta ver el propósito de Dios cumplido. Lo queremos ver. Bueno, un amén, gloria al Señor por ello. Lo queremos ver, mis hermanos. Tenemos que verlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que ver la gloria de Dios. El Señor Jesucristo hizo algo muy importante. Él vino a anunciar su reino, Él vino a establecer su reino en nuestras vidas. Dice la palabra que Él anduvo haciendo bienes y sanando y liberando a los cautivos. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. No vamos a ser rebeldes a su voz. Hoy vamos a experimentar de la sanidad que Él viene a traer sobre nosotros. Tal vez tú estés pasando alguna situación de enfermedad, tal vez tú necesites ser libre de algo en particular. En este tiempo el Señor quiere hacer algo en tu vida. Y si tú estás pasando por alguna de estas situaciones, pues pasa aquí al frente y vamos a orar al Señor y vamos a ver la mano de Dios actuando y el poder de Dios manifestándose en todas estas cosas, y vas a ver que el Señor va a actuar. El Señor se va a glorificar abundantemente en tu vida y va a traer de su mano gloriosa sobre ti. Mientras adoramos al Señor, ahí en ese espíritu de adoración, si tú no tienes algo en particular por lo cual oren por ti, tú ahí desde tu lugar empieza a orar, empieza a poner tu vida delante del Señor para que el Señor pueda traer esa sanidad. Y vamos a llenar este lugar de la presencia de Dios. Vamos a llenar este lugar de su Espíritu Santo que se esté moviendo. Oh Padre, manifiesta tu gloria, Señor, en este lugar. Manifiesta tu gloria sobre cada vida, Señor, y sobre cada corazón. Tú eres el sanador, tú eres nuestro redentor, oh Dios eterno. Impacta cada corazón, Señor, y muévete. Muévete con ese espíritu de sanidad sobre cada uno de mis hermanos, Señor. En este lugar, desde esta hora, Señor, tú estés obrando y trabajando, Señor, y obrando, Señor, en cada una de sus vidas, Padre. En nombre de Jesús. Yes.
Cristo Jesús, Señor. Hoy oramos por cada vida en este lugar, Señor. Tú conoces cada necesidad que hay aquí en este lugar. Tú conoces la necesidad de la gente que tal vez está de aquel lado de la pantalla, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tu sanidad fluya sobre sus vidas, para que tu poder, Señor, sea visto en cada vida, en cada persona, Padre. Oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo se esté moviendo, Señor. Tu Espíritu Santo esté tocando, Padre, con poder en cada vida y en cada corazón. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, y que tu presencia se manifieste, Señor, en cada una de esas necesidades. Haz tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tu fidelidad, Señor. Caminar. En mi vida al caminar, me basta su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad. Tan profunda y tan real. Tan profunda y tan real. En mi vida al caminar, Me basta tu me fidelidad. basta su fidelidad. Me basta tu fidelidad, Señor. Me basta su fidelidad. Me basta tu fidelidad. Me basta su fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor. Te adoramos. Amén, mis hermanos. Dios es un Dios bueno que se levanta aún sobre nuestras rebeliones, sobre nuestro pecado, sobre nuestra maldad, y nos ayuda, nos avisa, nos advierte para tomar las correcciones correctas e ir hacia el camino que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. El Señor haga algo poderoso en este tiempo, en cada una de nuestras vidas, y nazca esa pasión por dar nuestra vida a Él, para cumplir el propósito y el llamado que Él tiene aquí para nosotros. Amén. Vamos a despedirnos con este canto y salir de este lugar exaltando y adorando el nombre del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla
bendecimos y te adoramos, Señor. Levántate sobre tu pueblo, Señor, y exáltate, Señor, en cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. A ti la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente y que podamos cumplir su llamado y su propósito en todas las cosas. Amén.